Saludos cordiales. Nuestro tema a hablar el día de hoy, explicaremos y haremos un análisis de las obligaciones jurídicas, los elementos, las clasificaciones y sus fuentes en el contexto del derecho ecuatoriano. Una obligación es una exigencia o un compromiso del cual una persona está sometida por alguna causa y la hace actuar de una manera predeterminada. Mientras que una obligación jurídica es ese compromiso o esa exigencia bajo leyes o mandatos que están protegidas por el Estado. Dentro de los elementos de las obligaciones jurídicas tenemos al sujeto activo y al sujeto pasivo. Trayendo un ejemplo, podríamos decir un contrato de arrendamiento, en el cual el sujeto activo sería el arrendador y el sujeto pasivo el arrendatario. El vínculo jurídico es la acción que se ejecuta durante este contrato. El objeto, podríamos decir, es el bien que se va a arrendar. En este caso puede ser un departamento, puede ser una casa. Y la causa, la necesidad que genera el sujeto pasivo de obtener ese alquiler de ese inmueble. Gracias. Buenas noches. Continuando con el siguiente tema de las obligaciones en general, tenemos en el ámbito de la teoría de las obligaciones, se ha profundizado en concepto las características, elementos a las obligaciones. Así como en sus fuentes, estas reflexiones se han relacionado con las doctrinas y diversas disposiciones jurídicas en el libro cuarto del Código Civil ecuatoriano, revelando ciertas limitaciones en la legislación civil del país en lo que respecta a la distinción entre obligación, contrato y convención. En cuanto a las fuentes de las obligaciones, como el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito, y la ley, tras definir cada una, se han identificado dos corrientes principales desde una perspectiva doctrinal, la ley y el contrato. De las obligaciones por su naturaleza. En el concepto de las obligaciones naturales, esto se refiere a aquellas obligaciones de provista de acción, lo que significa que no otorgan al acreedor el derecho a reclamar el pago ante la justicia. En otras palabras, esto se entiende que son compromisos que no generan acción legal para exigir su cumplimiento, pero una vez cumplidas permite retener que se ha entregado o pagado en virtud de ellos. En resumen, estas obligaciones solo confieren excepción. No ofrecen una definición general de la obligación natural, señalando que constituye un compromiso sin sanción, al menos sin acción legal. El acreedor no puede obligar al deudor a cumplir, ya que este último sigue siendo el dueño, el árbitro de la situación. Gracias. De los actos de declaración de voluntad. Los actos y declaraciones de voluntad se refieren a las manifestaciones de la voluntad de una persona, ya sea a través de acciones o expresiones que tienen efectos jurídicos y legales. Estos se encuentran regulados principalmente en el Código Civil y se dividen en dos categorías: actos jurídicos, que son hechos voluntarios lícitos, que por su naturaleza están destinados a producir efectos jurídicos. Estos actos son unilaterales y bilaterales, y declaraciones de voluntad. Son las manifestaciones externas de la voluntad interna de una persona, mediante palabras, signos o conductas que tienen la intención de producir efectos jurídicos que pueden ser expresas cuando la voluntad se manifiesta de manera clara y explícita como en un contrato escrito. Tanto los actos jurídicos como las declaraciones de voluntad deben cumplir con ciertos requisitos legales para ser válidos y producir los efectos jurídicos deseados. En caso de incumplimiento de los requisitos que voy a nombrar, que son capacidad legal de la persona que realiza el acto o declaración, objeto lícito y posible, consentimiento libre y voluntario,
solemnidades y formalidades. Los actos y declaraciones de esta voluntad pueden ser nulos o anulables. De las obligaciones civiles y meramente naturales. Obligaciones civiles son aquellas obligaciones que se encuentran reconocidas y amparadas por la ley civil ecuatoriana y que por lo tanto son exigibles ante los tribunales de justicia. Las obligaciones civiles se caracterizan por tener una fuente legal reconocida, generar derechos y acciones para exigir su cumplimiento, estar sujetas a las normas y principios del derecho civil, para dar lugar a la reparación de daños y perjuicios en caso de incumplimiento. Gracias. Saludos cordiales. Les voy a hablar de las obligaciones condicionales y modalidades. Las obligaciones condicionales son aquellas que dependen de un acontecimiento futuro incierto para tener efecto o extinguirse. Por ejemplo, Pedro le ofrece a Juan pagarle $5.000 si aprueba los exámenes de grado. La obligación de Pedro está condicionada a que Juan apruebe los exámenes de grado. Se dividen en condicionales suspensivas, que son las que no surgen hasta que se cumpla la condición, y las resolutorias que se extinguen si se cumple la condición. La condición debe ser posible y no depender únicamente de la voluntad del deudor, según los artículos 1489 y 1490 de nuestro Código Civil. Obligaciones modales. Son aquellas que se señalan en modo específico para el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, Ana debe pagarle a Luis $1.000, pero con la obligación de hacerlo en efectivo. No puedo hacerlo mediante transferencia, con la obligación modal de hacerlo en efectivo. No puedo hacerlo mediante transferencia o en cheque. De las obligaciones a plazo. Son aquellas en las que se establece un tiempo determinado para su cumplimiento. Los plazos pueden ser expreso o tácito. Expreso cuando se fija una fecha o un periodo específico de tiempo. Por ejemplo, pagar el 30 de junio. Y tácito cuando surge de la naturaleza de la obligación. Ejemplo, pagar el vencimiento del contrato. Efectos del plazo. El deudor no está en mora durante el plazo. No se deben intereses sino desde la mora. La cosa debida permanece a riesgo del deudor durante el plazo. El acreedor no puede reclamar antes del vencimiento, salvo insolvencia del deudor. Beneficios del plazo. El fiador no goza del beneficio del plazo principal, pero el deudor solidario sí goza de los plazos concedidos. Gracias. Saludos cordiales. Obligaciones alternativas. Son aquellas en las que el deudor debe cumplir con una de varias opciones, pero al ejecutar una se libera a las demás. Por ejemplo, un contrato préstamo donde el deudor puede pagar entregando dinero o un vehículo. La elección normalmente corresponde al deudor, a menos que se pacte de lo contrario. Por ejemplo, Juan arrienda un local y puede pagar la renta de $1.000 en efectivo o con servicios de limpieza. Juan elige pagar con servicio. Si una opción se vuelve imposible por causas ajenas al deudor, la obligación sigue válida con las opciones restantes. Por ejemplo, si el equipo de limpieza de Juan se avería, debe pagar en efectivo. Obligaciones facultativas. El deudor tiene por facultad de cumplir con una cosa determinada o con otra designada, pero el acreedor solo puede exigir la cosa a la que está directamente obligado. Por ejemplo, Ana debe $1.000 a Juan y puede pagar con ese monto en efectivo un celular valorado en el mismo precio, o sea, en $1.000. Juan solo puede exigir una de esas opciones. Si la cosa designada perece sin culpa del deudor antes de la mora, el acreedor no puede exigir nada. En caso de la deuda, se considera una obligación como alternativa. Gracias. Saludos cordiales. Bueno, me toca hablar de las obligaciones de género. En el artículo 1524 al artículo 1526 del Código Civil menciona que las obligaciones de género implican entregar un miembro de una categoría específica, sin especificar cuál. Por ejemplo, un cachorro de raza labrador, el acreedor no puede exigir a un individuo específico, solo que cumpla con la característica de la raza que se ha propuesto. En este caso también
en el tema de las obligaciones solidarias que dentro del Código Civil se encuentran desde la 1527 a la 1539, indica que cada deudor está obligado a pagar en su totalidad la deuda y cada acreedor es la misma que todos deben de pagarle los deudores. Además, en el mismo código aborda aspectos como el derecho del deudor a pagar a cualquier acreedor, renuncia a la solidaridad y las responsabilidades de los herederos en caso de fallecimiento del deudor solidario. Gracias. De las obligaciones divisibles o indivisibles. En el ámbito de las obligaciones es fundamental entender la diferencia entre divisibles e indivisibles. Las obligaciones divisibles pueden fraccionarse, mientras que las indivisibles requieren la participación completa de todas las partes involucradas. Por ejemplo, la construcción conjunta de una casa para los padres por parte de dos hermanos constituye una obligación indivisible, ya que ambas son necesarias para completar el proyecto. La solidaridad de una obligación no la convierte automáticamente en indivisible, según el artículo 1541 del Código Civil. En el caso de las obligaciones que no son ni solidarias ni indivisibles, cada acreedor puede reclamar su cuota y cada deudor está obligado a pagar la suya. Como en el caso de un préstamo conjunto para comprar un vehículo, excepciones a esta regla general de divisibilidad se detallan en los artículos 1542 del numeral 1 al 6. Los artículos 1547 al 1549 tratan la extinción de la obligación indivisible, la posibilidad de remitir la deuda sin consentimiento de los otros acreedores y la divisibilidad de la acción de perjuicios. Finalmente, el artículo 1550 establece la responsabilidad del deudor que se niega o retarda el cumplimiento de un hecho que debe realizarse en común. En cuanto a las obligaciones con cláusula penal, estas implican una pena en caso de incumplimiento de la obligación principal. La nulidad de la obligación principal lleva consigo de la cláusula penal, pero no al revés. El artículo 1553 detalla las circunstancias en las que el acreedor puede demandar la obligación principal o la pena, así como las restricciones en la forma que se puede exigir ambos. Gracias. Muy buenas noches. Continuando con la exposición, las fuentes que originan las obligaciones. Según el Código Civil, las principales fuentes que originan las obligaciones son las leyes y los contratos. La ley como fuente de obligaciones. Según el Código Civil establece que las obligaciones nacen de la ley en los casos expresamente determinados por ella. Algunas fuentes legales de obligación incluyen los cuasicontratos, que son las gestiones de negocios ajenos sin mandato, los delitos y cuasidelitos, que son la obligación de indemnizar daños y perjuicios, la declaratoria de incapacidad o la tutela o curaduría, que son las obligaciones de los guardadores, y la posesión de buena o mala fe, las obligaciones del poseedor. Siendo así que los contratos como fuente de obligación, el Código Civil reconoce a los contratos como una fuente principal de obligaciones. Establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. En el artículo 1454 del Código Civil establece que un contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra. El artículo 1455 indica que el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna, y es bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. En el artículo 1458 nos indica que el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra contravención. Y en el 1459 el contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere en sí.
Por último, tenemos el artículo 1460 que distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo. Vamos a ver lo que son los cuasicontratos. Son hechos lícitos y voluntarios que generan obligaciones legales sin existir un contrato previo. Existen tres tipos principales. La agencia oficiosa, cuando alguien administra negocios ajenos sin mandato. Por ejemplo, si Luis realiza gestiones y paga deudas de María sin autorización para evitar el remate de su casa, surge una agencia oficiosa. Luis actuó como agente oficioso y debe administrar diligentemente, teniendo derecho a ser reembolsado por los gastos necesarios si su gestión fue exitosa. También están los pagos de lo no debido. Esto ocurre cuando se paga por error una deuda que no corresponde. Por ejemplo, si María paga por error una factura de electricidad de Luis, creyendo que era la suya, tiene el derecho a que Luis le devuelva el pago indebido, ¿no? Se regulan aspectos como las obligaciones del receptor de buena o mala fe. Por último, tenemos lo que es comunidad. Surge cuando varias personas comparten la propiedad sin acuerdo formal. Por ejemplo, si Juan y Pedro heredan una casa sin partición, existe una comunidad. Como comuneros, deben contribuir a los gastos de mantenimiento, tienen derecho a los frutos en porción a sus cuotas y se rigen a las normas de la determinación de la comunidad. De esta manera, aunque no exista un contrato, los cuasicontratos generan obligaciones legales reguladas por el Código Civil, como en los casos de la agencia oficiosa, el pago indebido y la comunidad. Gracias. Los delitos y cuasidelitos. Los delitos pues son conductas tipificadas como crímenes en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, son violaciones de las normas penales y conllevan sanciones como multas. Estos, como por ejemplo, encontramos el robo y los homicidios. Por otro lado, los cuasidelitos se refieren a las conductas ilícitas civiles que, si bien es cierto, no constituyen delitos penales, causan daños a otros por negligencia o por imprudencia. Un claro ejemplo de cuasidelito es un accidente de tránsito causado por un conductor por su descuido. Ahora bien, el Código Civil ecuatoriano regula detalladamente la responsabilidad civil derivada tanto de los delitos como de los cuasidelitos. En consecuencia, pues establece obligaciones de indemnización. En estos casos, por el delito de la persona responsable, pues está obligada a indemnizar por los daños causados. Es decir, si el conductor negligente causó la lesión a esta persona, pues él deberá compensar. Además, el Código Civil determina quiénes pueden reclamar indemnización, además pues de incluir al propietario de la cosa dañada, sus herederos o quienes tengan derecho sobre ella. Asimismo, esta norma pues regula aspectos como la responsabilidad de los herederos, la responsabilidad solidaria de los que se encuentran involucrados, la responsabilidad del ebrio, la inimputabilidad de menores y dementes, y la responsabilidad de tutores y padres. También regula las responsabilidades del empleador, en este caso los daños por ruinas de edificios, el derecho de indemnización de responsables, los daños causados por los animales y los daños por cosas que caen de los edificios. El artículo 2235 establece que las acciones por daño o dolo prescriben en 4 años, contado desde la perpetración del acto, es decir, después de 4 años ya no se puede demandar indemnización por el daño. Como conclusión del análisis realizado de las obligaciones jurídicas, puedo identificar que una obligación no se puede dar siempre y cuando no estén completos todos los elementos que pertenecen a esta. Como lo mencionamos a través de la exposición, podemos hablar de que no se puede dar la obligación si no hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, si no hay un vínculo jurídico, si no hay un objeto, si no hay una causa.
Entonces, como tal, para que esto se dé, debe de haber estos elementos para adquirir un contrato y mantenerlo como obligación, eso sí, ajustándonos a todos los marcos legales. Gracias. En resumen, en Derecho de las Obligaciones, tenemos el estudio en el ámbito jurídico que nos lleva a comprender tanto su concepto y características generales como las particularidades de las obligaciones naturales. Estas últimas, carentes de acción legal para su exigencia, son un compromiso que una vez cumplidos permiten retener los entregados o pagados, pero no pueden ser exigidos ante la justicia. La distinción entre obligaciones naturales y otras formas de obligaciones es crucial, ya que revela la falta de fundamentos en el derecho positivo y su arraigo en el derecho natural y la equidad. Gracias. En definitiva, los actos y declaraciones de voluntad son manifestaciones de la voluntad de una persona que tienen efectos jurídicos. Pueden ser actos jurídicos unilaterales, bilaterales o declaraciones expresas o tácitas. Para que sean válidos deben cumplir con ciertos requisitos legales, como la capacidad, el objeto lícito, el consentimiento libre y las formalidades establecidas en el Código Civil. Por otro lado, las obligaciones civiles son aquellas amparadas por la ley y tienen una fuente legal reconocida, son exigibles judicialmente, generan derechos y acciones para su cumplimiento y están sujetas a principios como la prescripción o la compensación, mientras que las obligaciones meramente naturales no tienen una fuente legal reconocida, sino que hacen principios éticos o morales, no son exigibles ante tribunales ni generan acciones legales para su cumplimiento. Forzosos, sin embargo, si producen algunos efectos jurídicos limitados. Gracias. Para finalizar, las condiciones dependen de un hecho futuro e incierto, mientras que las modales exigen un cumplimiento de forma específica sujetas a reglas establecidas en nuestro Código Civil. Y las obligaciones a plazo son aquellas en las que se establece un tiempo determinado para su cumplimiento. Pueden ser plazos expresos, con fecha fija o tácitos, surge de la naturaleza de la obligación. Gracias. En conclusión, la importancia de entender las obligaciones alternativas y facultativas radica en la claridad y la certeza en las relaciones contractuales y legales. Esas obligaciones proporcionan un marco claro para determinar cómo se pueden cumplir las obligaciones y cuáles son las consecuencias legales en caso de incumplimiento o imposibilidad de cumplimiento. La distinción de estas formas de obligaciones ayuda a garantizar tanto el deudor como el acreedor, que comprendan los derechos y responsabilidades. Gracias. Bueno, en conclusión, en el tema de las obligaciones de géneros y solidarias, es fundamental que en el ámbito legal y contractual se establezcan las reglas claras para las relaciones entre deudores y acreedores. Asimismo, en el caso de las obligaciones de género, se especifica que el deudor está obligado a entregar un miembro a una categoría particular sin especificar cuál, lo que brinda flexibilidad tanto al deudor como al acreedor. Por otro lado, también las obligaciones solidarias implican que cada deudor está obligado a pagar su totalidad de la deuda y que cada acreedor tiene derecho a reclamar la totalidad del crédito. Gracias. En conclusión, la divisibilidad e indivisibilidad de las obligaciones se aplican en diversas situaciones legales y como las disposiciones del Código Civil, estas regulan los derechos y responsabilidades de las partes involucradas. Pues estas disposiciones brindan o proporcionan un marco legal detallado para comprender y aplicar las reglas relacionadas con la divisibilidad e indivisibilidad de las obligaciones, así como las responsabilidades de los deudores y acreedores en diversos escenarios. Gracias. Podemos deducir que dentro de las fuentes que originan las obligaciones, en definitiva, la ley establece obligaciones de manera expresa en ciertos casos específicos,
mientras que los contratos celebrados de forma legal y cumpliendo los requisitos esenciales constituyen un acuerdo de voluntades que origina obligaciones vinculantes para las partes contratantes. Ambas fuentes, la ley y los contratos, son fundamentales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano para regular las relaciones jurídicas y las obligaciones que ellas emanan, pues estas fuentes de las obligaciones son esenciales para garantizar la seguridad jurídica, el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas, y así el adecuado funcionamiento del sistema legal ecuatoriano. Muchísimas gracias. Bueno, en definitiva, los cuasicontratos son una figura legal importante que permite la generación de obligaciones y responsabilidades sin la existencia de un contrato expreso entre las partes, ¿no? Su estudio y aplicación son esenciales para resolver conflictos legales y garantizar imparcialidad en las relaciones jurídicas, contribuyendo así a la estabilidad y seguridad jurídica de la sociedad. Muchas gracias. De esta manera, pues las disposiciones del Código Civil establecen un marco legal confiable que permite reparar los daños causados por actos imprudentes o negligentes o maliciosos, lo que permite en este caso garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas, promoviendo responsabilidad a quienes causan. También regula detalladamente pues la responsabilidad civil por daños, estableciendo obligaciones de indemnización en casos de delito, cuasi delitos y diversas situaciones de negligencia o dolo que causen perjuicio. Muchas gracias.